buenas. Mi nombre es Cecilia Ferrer. Soy la coordinadora de las estaciones de bibliotecas públicas de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del programa de literatura peruana, ciclo de conferencias magistrales que se transmiten en vivo los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche. En el presente bloque temático, denominado Literatura Colonial, Tensiones entre Mundos, es un gusto contar con la participación de la profesora Rocío Quispe Agnoli, a quien a continuación vamos a presentar. La profesora Rocío Quispe Agnoli es doctora de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y catedrática de Literatura Colonial Latinoamericana, Estudios Indígenas y Estudios de Género y Sexualidades en la Universidad del Estado de Michigan. Se especializa en autores indígenas y mestizos de América Latina y el Caribe, visualidades y escrituras, y mujeres coloniales, peninsulares, criollas, mestizas e indígenas, en su contacto con la letra escrita de los siglos XVI al XVIII. La profesora Quispe Agnoli es también vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la sección colonial de LASA, Latin American Studies Association, y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Ha publicado La fe andina en la escritura, identidad y resistencia en la obra de Guamán Poma de Ayala en el año 2006. También Nobles de papel, identidades oscilantes y genealogías borrosas de los descendientes de la realeza inca en el año 2016. Por este título recibió el premio Flora Tristán 2017 de LASA Sección Perú. También ha publicado la colección de ensayos Voces de las Mujeres y Negociaciones Textuales en América Latina en años 1500-1799. Y prepara Colonial Latin American Literatures in Transition, a ser publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Cambridge en el año 2021. Desde octubre del año 2017 produce la serie de podcasts multilingües Collaborative Edge, disponibles en línea y también en YouTube. Y desde enero del presente año, 2020, dirige la revista de estudios de género y sexualidades. La profesora Quispe Agnoli también es escritora, escribe con el nombre alternativo Rocío Quispe, en género ficción especulativa, es decir, narrativa fantástica, de horror y de ciencia ficción. Ha publicado cuentos y antologías diversas, ha publicado cuentos en revistas y antologías diversas, así como el libro de cuentos Durmiendo en el agua, en Perú en el año 2008, cuya segunda edición bilingüe está en prensa con la Sociedad Literaria Iberoamericana bajo el título El Cuarto Mandamiento. A continuación, la profesora Rocío Quispe Agnoli presentará la conferencia titulada De Cristóbal Colón a su país, los silencios ambivalentes de Guamán Poma. Adelante, profesora. Ok, muchísimas gracias por esa presentación, Cecilia. Bienvenidos todos esta noche en Perú y en el mundo, donde están en el mundo. Primero quiero agradecer la invitación del programa de literatura de la Biblioteca Nacional del Perú al director de la biblioteca, el doctor Ezio Neira, con quien además comparto dos casas de estudios, la Universidad Católica y la Universidad de Brown, en las que ambos hemos estudiado en diferentes promociones. También quiero agradecer a Cristel Besturday, a Rosia Facio Astocóndor y a Cecilia Ferrer Mariátegui, que está moderando la sesión hoy, y a todo el equipo que se ha encargado de la logística para que esta presentación tenga lugar el día de hoy.
y realmente a todos ustedes que nos acompañan por este medio digital. Si Guamán Poma los pudiera escuchar, estaría feliz de tener tantos oyentes y lectores. Así que muchas gracias. Con esta introducción, voy ahora a pasar a compartir la presentación en PowerPoint para poder proceder con la presentación en sí. Bien, el título de mi presentación tiene un ligerísimo cambio que no afecta el contenido. En lugar de Cristóbal Colón a Supay, es de Supay a Cristóbal Colón, simplemente porque voy a hablar de esos personajes en ese orden. A principios del año 1615, en Santiago de Chipao, en Huamanga, el indio ladino Felipe Guamán Poma de Ayala escribió una carta al rey Felipe III de España para anunciarle la escritura de su crónica o historia general de los Andes. El autor indicó en esa carta que estaba listo para enviar una copia de su crónica al rey una vez que el virrey en el Perú la recibiera. En la diapositiva que tienen frente a ustedes, tienen el primer folio de esa carta que él escribió en febrero de 1615 y que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y el mapa que tienen al lado es una proyección que yo he hecho con mapas de Google, porque yo quería tener una idea de la distancia que Guamán Poma de Ayala había cubierto a pie cuando viaja de Santiago de Chipao a Huamanga hasta la ciudad de Lima. Ahora, esta es una proyección actual, no indica necesariamente el camino que él pudo haber tomado, aunque sí me doy cuenta de que pasa por Huarochirí, ¿no? Pero es simplemente para darles una idea de este viaje, que según la proyección de Google, de los mapas de Google, cubre 820 kilómetros. Bien, ahora, a pesar de estos esfuerzos, el autor andino no logró que su crónica se publicara en el siglo XVII. Bien. Desconocida, invisible, muda por casi 300 años, la nueva crónica y buen gobierno se reveló como un texto locuaz, enigmático y críptico, desde que el bibliotecario alemán Richard Pichman la descubrió en las colecciones de la Biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca en 1908. En 1936, Paul Rivet produjo la primera edición facsímil en París. En 2001, la Biblioteca Real de Copenhague financió su digitalización, gracias a la cual tenemos acceso a la crónica completa en medios digitales, en la red. En el año 2007, la UNESCO, Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, la registró en la memoria del mundo como patrimonio documental de importancia mundial. Desde la difusión de su descubrimiento a principios del siglo XX, la nueva crónica y buen gobierno ha sido estudiada desde varias disciplinas y marcos de reflexión. Y aquí solamente les ofrezco 3 posibilidades porque hay muchísimas más. Es simplemente para darles una idea. Se ha leído en primer lugar como un ejemplo de apropiación, resistencia y negociación indígenas con el poder colonial europeo. Se ha leído como una respuesta alternativa a las historias del hombre andino que los autores europeos escribieron a partir del siglo XVI. Y más recientemente se ha leído como una alternativa filosófica, ideológica, epistemológica a la retórica de la modernidad, esto en el campo especializado de los estudios decoloniales. Bien, ahora, al lado de la celebración del mundo andino prehispánico que Guamán Poma de Ayala hace en su obra y sus propuestas de reforma colonial, la nueva crónica presenta silencios y omisiones y lo que algunos estudiosos apuntaron como
errores, entre comillas, y confusiones. En mi opinión, estos vacíos y áreas borrosas de la nueva crónica no son solo omisiones o equivocaciones, son recursos retóricos que revelan un habla indígena en el Perú del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que plantea interpretaciones alternativas a la forma de ver el mundo andino, que era dominada por los europeos, lo que está transmitido en los textos. Los silencios importan, no son lugares vacíos, sino contribuyen a la construcción de significado de un texto. A partir de esta idea, sobre el valor de los silencios y los vacíos textuales, observo cómo Guamán Poma los usó para darnos su interpretación de lo que sucedió en su época y también para dirigirse selectivamente a los lectores, algunos lectores, en 1615. Esta presentación se estructura en dos partes. En la primera parte doy ejemplos de silencios y aparentes confusiones que se han anotado como errores y distingo tres escenarios textuales: omisiones, silencios metalingüísticos, entre los cuales vamos a ver justamente el caso de Supay, y errores y confusiones, entre los cuales vamos a ver el caso del descubridor de América, que se asocia con Cristóbal Colón. En la segunda parte voy a desarrollar las representaciones de estos dos personajes en más detalle. Así que con esto empiezo mi reflexión de la primera parte. La nueva crónica se ha descrito en la historiografía como ejemplo de crónica india colonial al lado de la instrucción de Titu Cusi Yupanqui y la relación de antigüedades de Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui. A pesar de que los historiadores reconocieron la necesidad de tener, cito, la versión india que explicase el derrumbe del imperio y juzgase la derrota y sus causas desde el ángulo de los vencidos, fin de cita, la caracterización de su, entre comillas, desorden mental se manifestó en dos sentencias acerca de las cuales tenemos que reflexionar. La primera es que los cronistas indios, según la historiografía, o mestizos espirituales, como los llamaba José Barayanos, cito, hablaban quizá en español, pero pensaban en quechua. Y en consecuencia, la segunda parte, sus obras se caracterizaban, cito, por la ingenuidad primitiva de sus impresiones e imágenes, por su vaguedad e inexactitud histórica, compensadas por su amor al folclore y a la tradición popular, y en lo externo por su mezcolanza quechua española y la crudeza bárbara de su estilo. Fin de cita. La idea de desorden mental de la nueva crónica descansa en parte en estas omisiones, silencios y confusiones de eventos y personajes desde el punto de vista de la historiografía europea. Entonces, ahora voy a pasar a los tres escenarios textuales que he mencionado antes: las omisiones enunciadas, los silencios metalingüísticos y los errores o confusiones, los errores simbólicos o confusiones. Y empiezo con las omisiones enunciadas. Ejemplos de lo que parecen omisiones voluntarias de Guamán Poma se expresan en frases como: no lo escribo por evitar prolijidad, o escribirlo es nunca acabar, que es una frase hoy en día ya muy famosa, ¿no? En estos casos, la decisión guamampumiana de no continuar escribiendo acerca de un tema cumple una función simbólica y moral. No era posible escribir lo que debería, en primer lugar, porque no alcanzaría ni el papel ni la tinta. La frase evitar prolijidad respondía en la época a la necesidad de evitar exceso de detalles. Guamán Poma utilizó esta frase
así como escribirlo es nunca acabar, no solo para no cansar a su lector, sino como una forma de enfatizar el carácter infinito e inexpresable de los abusos contra los indios. En este sentido, Guamán Poma declaró que la crueldad y violencia de los conquistadores estaba tan extendida que era imposible escribirla por completo. A diferencia de otras relaciones e historias que utilizaban la fórmula escribirlo es nunca acabar para captar la simpatía del lector, Guamán Poma la usó como una expresión de dolor e indignación, un clamor de socorro. Otra forma posible de entender estas omisiones enunciadas es el temor ante la censura o el desaliento de que escribir no lograría el cambio deseado. En un estudio anterior, en La fe andina y la escritura del 2006, hablé de la distinción guamampumiana entre buena y mala escritura. La buena escritura tenía la posibilidad de lograr reformas y mantener una sociedad justa y ordenada. La mala escritura, en cambio, la corrompía. Si la escritura de Guamán Poma intentaba alinearse con la buena escritura, pero sus intentos no resolvían el abuso contra los indios, entonces, ¿para qué escribirlo? Paso ahora a la siguiente o el siguiente escenario textual. Esto solamente ha sido un ejemplo de omisiones enunciadas. Silencios metalingüísticos. Otra instancia de omisión se observa en los silencios del autor cuando éste trataba de términos quechua que no traducía al castellano y o no explicaba en detalle. En este sentido, la actitud de Guamán Poma constituye un contraste muy interesante con el uso de la glosa que el Inca Garcilaso de la Vega hizo en sus comentarios reales, ya que el objetivo del Inca era aclarar o corregir los vocablos quechuas que los autores españoles no habían traducido correctamente. Pero Guamán Poma de Ayala no hace eso. Él no traduce y él no explica. Ejemplos de estos silencios en la Nueva Crónica se encuentran en el tratamiento de palabras como Quilca o Jeljay, Quilcacamayoc, Tocapu y Supay, entre otros. Quilca tienen aquí algunas expresiones visuales que se manifiestan en los dibujos de Guamán Poma. Quilca es uno de los conceptos claves para entender cómo Guamán Poma entendió la idea de escritura alfabética en oposición o en combinación con otros sistemas andinos de comunicación. El cronista lo nombra, escribe la palabra Quilca, no la explica, no la aclara, no la traduce. Sin embargo, Guamán Poma sí proveyó claves visuales y escritas para entender Quilca como el acto de producir signos tangibles con el objetivo de transmitir información. El quipu es una clase de Quilca. El quipu Camayoc es una clase de Quilca Camayoc. Un silencio semejante parece ocurrir con la palabra tocapu, estos cuadrados con diseños geométricos que señalaban el estatus de nobleza de los personajes que usaban ese tipo, esas túnicas, ¿no? Que el cronista menciona y cuyo diseño geométrico y colores describe, y a veces describe con un gran detalle, pero nunca explica su significado. El tercer término, y esto me lleva a una explicación más detallada que está en el centro de esta presentación, es el caso de Supay. Un ejemplo del silencio metalingüístico que apunto aquí se encuentra en el capítulo de las supersticiones y deidades veneradas por los incas en la Nueva Crónica. En la página 279, el autor indígena representó actos de hechicería prehispánica y lo que me llama la atención aquí es el silencio de Guamán Poma ante la palabra Supay, que no aparece escrita ni en el texto, el dibujo de la página 279, el primero, ni en el dibujo ni en el texto que describe este ritual que ven aquí.
Páginas más adelante, 283, leemos acerca de un hechicero inca rodeado por animales que se asociaban con supersticiones. Entre dichos animales, el zorro aparece con un animal pequeño en el hocico que el autor parece llamar supay, escribe la palabra supay sobre ese animal, que lo tienen en el círculo rojo. Yo sé que no se puede distinguir, pero si van a la crónica digitalizada lo podrán ver con más detalle. Otra vez no lo traduce ni lo explica. Cabe preguntarse entonces por qué el autor eligió suprimir o mantener la ambivalencia de ciertos términos quechua. En los siglos que siguieron a los viajes de Colón, la episteme europea convirtió a los objetos de culto sagrado indígena en espacios del mal. O sea, la religión andina era equivalente al demonio. Términos quechua que originalmente designaban lo sagrado como supay, camac, huaca, samay, fueron colonizados por el cristianismo y convertidos en manifestaciones del demonio. Supay se usaba para referir a los espíritus del mundo subterráneo andino, pero fue descrito al principio como una entidad fantasmal. En su lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú, Domingo de Santo Tomás definió supay como una palabra para designar espíritu en un sentido similar a la idea de fantasma o espectro. Entre la publicación del lexicón de Santo Tomás en 1560 y el año 1584, ocurrió un cambio en el registro y o traducción de esta palabra. Los autores españoles de gramáticas y vocabularios y obras semejantes empezaron a identificar formaciones rocosas o cerros como portadores de espectros y se describieron como lugares del mal. En su artículo Supay de 1980, que es extraordinario, de Gerard Taylor, este estudioso exploró la historia lingüística del término y sus posibles significados prehispánicos más allá de las traducciones españolas aprobadas por el Tercer Concilio Limense de 1583-84. Taylor partió del estudio que Pierre Duviols hizo de esta palabra en su libro sobre las extirpaciones de idolatría en los Andes. Duviols citó entonces a 3 cronistas de Indias: Pedro Cieza de León y su crónica del Perú, Fray Juan de San Pedro y su crónica agustina de Huamachuco, y el Inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales. Estos 3 cronistas escribieron supay en lo que aparece como una sinonimia del diablo. Cieza de León habló de supay como un espíritu tramposo que intentaba engañar a los indios para que estos continuaran con sus prácticas idolátricas. Esta forma de comprender a supay será recurrente en las traducciones al castellano como duende, espíritu travieso que persuadía con su carisma. Por su parte, San Pedro describió a supay con los atributos tradicionales del diablo europeo, una entidad maligna que atraía y aterrorizaba a los indios. El tercer documento que Duviols citó fue Comentarios Reales. Taylor observa que el Inca Garcilaso estaba tratando de corregir el error de los autores españoles que habían traducido Pachacamac, la divinidad andina que animaba al mundo, como diablo, lo habían traducido como diablo. El Inca aclaró que los indios no adoraban a Pachacamac como una divinidad opuesta al dios cristiano y la trató de distinguir de supay, que no era adorado por los indios, sino más bien temido y despreciado. Y de allí sale la interpretación de que el Inca Garcilaso identifica a supay con el diablo. A partir de las 3 crónicas citadas por Duviols, Taylor anotó cuán eficiente, esto es muy importante para entender el pasado de
nuestra historia del Perú. Anotó cuán eficiente había sido la intervención de la Iglesia Católica al traducir Huaca y Supay como demonios. El impacto del discurso de la conversión cristiana se aprecia en los esfuerzos del Inca Garcilaso, quien intenta remover cualquier identificación de Pachacamac con Supay, así como el silencio o parquedad de Guamán Poma al respecto. Ahora bien, en la obra de Guamán Poma, las representaciones del diablo aparecen asociadas con varios rituales incas. El dibujo que inicia la sección sobre los hechiceros, página 279, presenta a estos personajes llamados pontífices por Guamán, haciendo conjuros, conjurando al diablo para hablar con él. Pero la palabra supay no aparece ni en el dibujo ni en el texto escrito que le sigue. Sin embargo, como ya lo anuncié, en la sección sobre supersticiones y agüeros, el autor describe a este hechicero inca rodeado de varios animales, entre los cuales aparece un zorro en primer plano, como ya he comentado hace unos minutos. Y Guamán Poma escribe la frase en quechua, Atok supaita, aisan kamaquita, aisan, que se traduce en castellano moderno como el zorro arrastra en su hocico, el zorro arrastra al demonio, arrastra a su creador. En este dibujo, el zorro arrastra en su hocico lo que parece ser un pequeño reptil o un insecto grande. Este acto alude a una superstición de la época o un agüero. Supay aparece aquí con su significado de visión sobrenatural, un fantasma, una sombra del mundo subterráneo que anunciaba la muerte. En su estudio de 1980, Taylor apuntó la asociación semántica entre supay y muerte. Perder la vida era equivalente a convertirse en una sombra o fantasma. Bien. El agüero del zorro, que lleva un insecto o reptil en su hocico, al que Guamán Poma llama supay, es una de las pocas ocurrencias de esta palabra quechua en la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Pero el cronista no lo traduce al castellano. Ojo, las traducciones que tenemos al castellano de estas citas son de Jorge Urioste, ¿no? Uno de los editores de las ediciones de 1980 y 1987. En la página que hace referencia a este dibujo del hechicero, Guamán Poma reitera la asociación entre agüero y la muerte en quechua. Cuando le parecen o se les centran en sus casas las culebras y cantar de lechuzas y muchuelos, murciélagos que los llaman, y lo que está en los signos suspensivos es una serie de palabras en quechua aludiendo a todos estos animales, y termina Atok mi supaita, aisan guarmitán y chapas carita, que se ha traducido hoy como el zorro ha arrastrado al demonio, a una mujer o quizás a un hombre. Enseguida, el cronista menciona en el texto la frase oyendo bramar de las zorras o algún animal, fin de cita, como ejemplo de un anuncio de muerte. Juan Van Kessel ha analizado 17 leyendas andinas que incluyen al zorro asociado con daños y percances y mantiene una relación de eterna enemistad con el hombre. En la literatura oral que examina Van Kessel, el zorro se agrupa con animales silvestres, el puma, el armadillo, el guanaco, el ave suri, que forman parte de los animales del diablo, en oposición a los animales de Dios que han sido domesticados como la llama y la alpaca. Sin embargo, el zorro es un símbolo ambivalente. En el manuscrito de Huarochirí, por ejemplo, este animal conoce los secretos del héroe Tamtañanca, pero se rehúsa a ayudar a la Huaca Cuniraya Huiracocha
por lo cual es objeto de maldición que lo indispone con los hombres. La palabra supai aparece por segunda vez en el capítulo de los ídolos, en una maldición entre hechiceros. Maldiciones que echaban entre ellos. Lo primero dicen, y sigue un texto en quechua que empieza con la palabra supai, que se traduce al castellano, que el diablo te lleve, donde se pudre mi pan, a vagar como una guarina, a vivir sin cesar como un hombre que se convierte en cadáver por 10 veces, devorado por tu creador, derretido por el sol, tragado por la tierra. Pero, repito, esta traducción es moderna. Guamán Poma ya la deja el texto en quechua. A partir de la traducción del quechua que hace Jorge Uriosi aquí, observemos la continuidad semántica entre la idea del zorro que arrastra a su pai en el hocico y su pai como el demonio mismo que arrastra el alma de los hombres a una muerte más allá de la muerte. En la sección dedicada a las procesiones, ayunos y penitencias, Guamán Poma menciona al demonio en castellano, utiliza esa palabra, sin hacer alusión a su pai. En este caso, el cronista andino relaciona al demonio con las huacas, cuyo culto fue impuesto por los incas. Impulsados por el miedo, escribe Guamán Poma, los andinos fabricaron ídolos de piedra, madera o barro que nombraron y veneraron como huacas, propiciando de este modo la incursión del diablo en el mundo andino. Varias secciones del capítulo de los ídolos, que tratan de rituales y conjuros, incluyen dibujos y descripciones de diablos y demonios como los que ven aquí, pero Guamán Poma en estos casos no menciona su pai. Estos diablos se representan según la iconografía europea medieval. En el caso de los conjuros, las secciones pontífices y hechiceros de sueños muestran a estos interactuando con demonios, con cuernos, cola, orejas y narices puntiagudas y alas de murciélago. El demonio no se describe en el texto escrito. Aún así, es fácil reconocer el modelo utilizado por Guamán Poma que responde a la iconografía cristiana del ángel caído en la tradición europea. Hacia el final del texto, acerca de los hechiceros incas, Guamán Poma escribe otras palabras castellanas con las que se había traducido su pai en los diccionarios coloniales del siglo XVI, pero no quiere decir que sea su pai. En tiempo de los incas andaban duendes y malos espíritus entre los indios y así había fantasma. Me voy a saltar, las ánimas de los muertos, padeciendo hambre y sed y calor y frío y fuego. Fin de cita. Observemos aquí que Guamán Poma no menciona la palabra supai, aunque sí alude a sus traducciones castellanas, que no solo incluyen alusiones al demonio según los diccionarios de la época, sino también a la idea del alma de aquellos que andan perdidos en el mundo, o los condenados que mencionó Taylor en su trabajo. Para concluir este apartado sobre supai y sobre el silencio de Guamán Poma ante supai, la asociación colonial de este término con diablo buscó eliminar, y esta es mi propuesta y también se apoya, ¿no? O continúa la propuesta de Gerald Taylor. La asociación colonial de este término con diablo buscó eliminar cualquier significado positivo de lo sagrado andino. Y esto lo he desarrollado en más detalle en un artículo que publiqué en la revista Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2014. Guamán Poma responde a estos cambios de sentido hablando de los hechiceros como pontífices buenos o malos, de las ceremonias con bebidas rituales que se tornaron en borracheras viciosas, de los indios cristianizados porque habían abandonado sus creencias originales y se parecían cada vez más a los conquistadores. Mónica Morales, de la Universidad de Arizona, ha escrito un libro
muy bueno hace unos años, justamente acerca de la borrachera ritual y cómo cambia, ¿no? Con la conquista y la colonia, y una de sus fuentes principales es justamente la obra de Guamán Poma Ayala. Es un libro estupendo. De esta manera, el diablo de la tradición medieval europea irrumpió en los Andes para quedarse, mientras que su pai, reducido a duende, espíritu, fantasma, sombra y alma, se mantuvo en silencio en los textos de Guamán Poma. Con esto, voy a pasar al tercer escenario textual, que es el de las confusiones y los errores simbólicos. En 1948, el historiador Raúl Porras Barrenechea señaló eventos desconcertantes y trastocados, como aquellos que rodeaban la genealogía del autor y los hechos históricos de sus antepasados, entre los cuales se leía el, comillas, error y enredo mental. En contraste con esta lectura, propongo que leamos errores y confusiones no como tales, sino como percepciones y representaciones, para examinar el lugar desde el cual Guamán Poma escribió estos errores. Examino ahora la manera en que el cronista imaginó y habló acerca del descubridor de América, que no es necesariamente Cristóbal Colón, aunque todos lo asociamos con Cristóbal Colón. Él utiliza una frase para referirse al descubridor de América, que es el compañero de Colón a las Indias. En una primera lectura de la Nueva Crónica, aquí, ya. El personaje Cristóbal Colón, esto es muy interesante, parece estar ausente. Esta ausencia no es exclusiva de la obra de Guamán Poma. También ocurre en la instrucción de Titu Cusi Yupanqui y en la relación de antigüedades de Joan de Santa Cruz Pachacuti. Los personajes europeos referidos en las obras de Titu Cusi y Santa Cruz Pachacuti incluyen a Francisco Pizarro, el rey Carlos V y el apóstol Santo Tomás o San Bartolomé, cuya presencia en las Indias prehispánicas formó parte de la tradición andina. En la obra de Guamán Poma, las referencias a Cristóbal Colón son parte de la historia de este compañero de Colón, como lo llama el cronista, y parece coincidir o superponerse con la historia del piloto anónimo Alonso Sánchez de Huelva, que aparece en la obra del Inca Garcilaso. En la primera página del capítulo de la conquista, Guamán Poma anunció el descubrimiento de las Indias sin ninguna referencia a Colón y enfatizó más bien la presencia prehispánica de San Bartolomé, llamado Tonapa por los indios. Es decir, el Nuevo Mundo fue descubierto por el representante de Dios en la tierra, cuya presencia fue anterior a la de Cristóbal Colón. En la siguiente página, el cronista aludió al almirante, pero no en un rol principal, sino accesorio al piloto anónimo. Cito, lo tienen allí, de cómo lo descubrió dos hombres, cómo descubrieron las Indias dos hombres, el compañero de Colón y Candia. El compañero de Colón se murió y dejó los papeles a su compañero, el dicho Colón. Y Candia dio noticia en Castilla que había saltado en tierra en Santa. Entonces, si hay descubrimiento de las Indias, el autor andino no lo atribuye a Colón, sino a su compañero. Si bien el piloto compañero de Colón fue quien encontró las Indias, es otro personaje, Pedro de Candia, que está dibujado ahí a la izquierda, el que anunció la noticia de España. Según Guamán Poma, este conquistador y no Colón regresó solo sin Pizarro a Europa e hizo pública la existencia del Nuevo Mundo y sus riquezas. El cronista dice que el informe de Candia despertó la codicia de los conquistadores españoles.
Más aún, el autor colocó a Candia en una entrevista personal con el Inca Huayna Cápac, indicando que este fue el primer encuentro entre un español y un rey inca. En este encuentro, el gobernante preguntó a Candia si los españoles comían oro, que es lo que tienen ahí dibujado, a lo que éste respondió, sí, este oro comemos. A estos se suma Vasco Núñez de Balboa, a quien Guamán Poma presenta como descubridor del Mar del Sur, el Pacífico, y cuyas noticias animaron al viaje europeo transatlántico. Todos estos personajes, posteriores al compañero de Colón, se reunieron anacrónicamente en dos dibujos simbólicos que Guamán Poma presentó para significar la reacción europea frente al descubrimiento de las Indias. En la página 46, y paso rápidamente a la página 375, sobre la que voy a volver, el cronista colocó a Vasco Núñez de Balboa, a Cristóbal Colón, al piloto Juan Díaz de Solís, a los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y a Martín Fernández de Enciso. Ni el compañero de Colón, voy a retroceder, ni Pedro de Candia aparecen en estos dibujos. Colón aparece dibujado en ambos como un sujeto que señala el Nuevo Mundo, de la misma manera que lo señalan Díaz de Solís y Núñez de Balboa. En contraste, Pizarro y Almagro, que están aquí en el centro, aparecen con armaduras, listos para la guerra, mientras que Fernández de Enciso, que va a aparecer en la parte posterior en el segundo dibujo, aparece con armadura y porta una bandera o un estandarte para proceder al ritual de la apropiación de la tierra y fundación de una nueva ciudad. Por lo tanto, entre todos los personajes que se embarcaron hacia las Indias, registrados en la crónica de Guamán Poma, observamos dos tipos de agentes. Los que muestran el camino hacia la nueva tierra, en principio pilotos y navegantes como Díaz de Solís, Colón y Balboa, y los que ejecutaron la apropiación de la tierra como Pizarro, Almagro y Fernández de Enciso. En la mirada de Guamán Poma, Colón no era un descubridor, sino parte del conjunto de hombres que se embarcaron al Nuevo Mundo después de que su descubrimiento fuera anunciado por su compañero. ¿Qué nos dicen otros cronistas andinos al respecto? El Inca Garcilaso mencionó al almirante Colón en una línea similar a la de Guamán Poma de Ayala. En el libro 1, capítulo 3 de sus comentarios reales, Cómo se descubrió el Nuevo Mundo, Garcilaso relató la historia del piloto Alonso Sánchez de Huelva. En 1584, una tormenta lo llevó a la isla de Santo Domingo y el náufrago registró lo que vio en esta tierra desconocida. El regreso dilatado por la desorientación ocasionó la muerte de la mayoría de los tripulantes de la nave. 5 sobrevivientes, entre ellos Alonso Sánchez, llegaron a la casa de Colón. Después de contarles sus historias en tierras desconocidas, todos murieron, dejando sus escritos y mapas al almirante, el cual, escribió Garcilaso, cito, salió con la empresa de dar al Nuevo Mundo y sus riquezas a España. Fin de cita. El Inca reconoció la fama del personaje Colón en tanto fue proclamado descubridor del Nuevo Mundo. Sin embargo, este reconocimiento es el punto de partida que utilizó el mismo cronista para invalidarlo. No fue Colón quien descubrió América, sino el piloto Sánchez. Por lo tanto, observemos que tanto Guamán Poma como el Inca Garcilaso eligieron inscribirse en una corriente que no reconocía a Cristóbal Colón como el héroe cultural que la historia occidental oficial había construido y reinscribieron su figura como un mediador entre encuentro, descubrimiento y conquista. Ahora, hay otro factor que tener en cuenta.
otras posibles fuentes de la Nueva Crónica que no se han estudiado en detalle y que merecen estudio. Y estas fuentes nos pueden explicar el enredo mental de los dibujos o de las historias, en principio anacrónicos. Para ello hay que mirar esta imagen no como una ilustración de hechos históricos literales, sino como una gran metáfora de los vicios que llegan a América. Dicha metáfora, la nave con todos los personajes, Colón, Pizarro, Almagro, etc., es patente cuando comparamos este dibujo con imágenes que ilustran La nave de los locos, la sátira alemana escrita por Sebastian Brandt y publicada en 1494. Esta edición contenía grabados en madera que han sido atribuidos a un joven Alberto Durero, los cuales, los grabados, guardan semejanzas composicionales, ¿no? De tema y de composición, con los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Esta obra, la de Brandt, tuvo un éxito inmediato, con más de 6 ediciones autorizadas, 7 ediciones clandestinas entre 1494 y 1521. No es improbable que Guamán Poma haya tenido acceso a una copia de la misma, o que haya visto una copia, en la biblioteca del extirpador Albornoz o en otro repositorio. Bien. Brandt, un teólogo alemán conservador, escribió La nave de los locos como un largo poema moral que describía 110 escenas de vicios humanos. La descripción de cada pecado o vicio estaba acompañada por un grabado que ofrecía su interpretación alegórica, así que composicionalmente también es semejante al texto de Guamán porque tiene texto escrito y ilustración. En el dibujo que inaugura el poema, en La nave de los locos, un barco cargado de locos navega a la tierra prometida de Narragonia, que significa tierra de la locura. La nave de los locos, otra correspondencia interesante. La nave de los locos se imprimió por primera vez en 1494 en Basilea, hoy Suiza, en el mismo año y en el mismo lugar en que se publicó en traducción al latín la Carta del Descubrimiento de Cristóbal Colón. Esta edición en latín de Basilea tuvo 5 grabados, 2 de los cuales muestran a los europeos llegando a las Indias, la utopía, la tierra prometida. En las orillas de las islas del Nuevo Mundo, y eso lo tienen en el tercer dibujo, se observan hombrecillos delgados, desnudos y tímidos que representan a los indios que encontró Colón en su primer viaje. Las naciones rivales de España en ese momento criticaron los métodos españoles de conquista y colonización, ya que según sus argumentos, los conquistadores estaban movidos por la avaricia, la glotonería y la soberbia. Esta caracterización del conquistador español nos lleva de nuevo a La nave de los locos y a la crónica de Guamán Poma. Varias páginas de la nave de Brandt, de la nave de los locos de Brandt, no solo representaban un barco lleno de necios y locos que iban a la tierra deseada, sino contenían también, como he dicho antes, capítulos ilustrados sobre los vicios humanos. Si comparamos estas imágenes de la nave con dibujos de la crónica, encontramos correspondencias significativas que nos invitan a considerar que el autor andino pudo haber tenido acceso, pudo haber visto un volumen de Brandt o por lo menos sus ilustraciones. Y les voy a pasar varios slides simplemente como ejemplos de estas correspondencias. No los voy a explicar por una cuestión de tiempo, pero es para que tengan una idea. Así que prepárense porque voy a ir un poquito rápido aquí, ¿no? Entonces, estos ejemplos son, ahí los comparo, ¿no? La gula, el pecado de la gula en La nave de los locos y la Nueva Crónica.
la gula y el juego, la avaricia, la ira o la cólera, la vanidad o soberbia. Teniendo en cuenta estas correspondencias como estas, podemos proponer entonces que en la interpretación de la obra de Guamán Poma caben considerar nuevas fuentes de la tradición literaria e iconográfica que el cronista pudo haber conocido, como ha demostrado en parte el análisis de vicios y virtudes que ha hecho Mercedes López Baralt en su libro Ícono y Conquista. Guamán Poma utilizó una tradición alegórica europea de vicios para recrear simulacros en su representación de Colón y otros personajes del descubrimiento y su colonización. Además, este proceso no implicaba un desorden mental de su autor, sino más bien el desorden mental era de los personajes europeos que venían enloquecidos por el oro y el oro de las Indias. La locura que induce a los españoles a venir a los Andes se reafirmó en la siguiente página de Nueva Crónica. Aquí viene una cita. Y se embarcaron al reino de las Indias del Perú y no quisieron descansar ningún día en los puertos. Cada día no se hacía nada, sino todo era pensar en oro y plata y riqueza de las Indias. Estaban como un hombre desesperado, tonto, loco, perdido el juicio con la codicia de oro y plata. A veces no comía con el pensamiento de oro y plata. A veces tenía gran fiesta, pareciendo que todo oro y plata tenía dentro de las manos. Ha sido como un gato casero cuando tiene el ratón dentro de las uñas. Entonces se huelga. Y si no, siempre acecha y trabaja, y todo su cuidado y pensamiento se le va allí hasta donde cogerlo. No para siempre, y siempre vuelve allí. Así fueron los primeros hombres, no temió la muerte con el interés del oro y plata. No solo Colón y aquellos que lo siguieron estaban locos por la avaricia. Su encuentro del Nuevo Mundo abrió una caja de Pandora en las Indias que fue imposible de cerrar. Los vicios abundaron, traídos por los extranjeros, esto es en la visión de Guamán Poma, quienes llegaron con una nave semejante a la del tema de la nave de los locos. Y con esto, ahora empiezo la conclusión de esta presentación. Gracias por su paciencia hasta este momento. Además de fuentes no consideradas, quiero llamar la atención sobre la manera como nosotros leemos textos del pasado que en principio no se escribieron como nosotros los habríamos escrito. En este sentido, es necesario hacer una lectura que requiera una flexibilidad epistémica como la que nos piden varios episodios de la autobiografía de Gregorio Condori Mamani, la autografía de los años 70, publicada en los años 70, justamente para no juzgar el testimonio de Gregorio como desorden o enredo mental. Por ejemplo, este cargador del mercado del Cusco compartió su forma de entender una parte de la historia peruana de la siguiente manera. La cita es larga, pero hay que leerla y leerla en voz alta, así que, si me permiten. Los chilenos se habían apoderado de Tacna y Arica, también haciendo la guerra en el antiguo tiempo de Colón. Ya cuando estos chilenos venían por el canto de la Mar Cocha, al ver que había pocos soldados peruanos, estos, para espantar a los enemigos chilenos, habían reunido cientos de tropas de llamas, y a cada llama le habían amarrado espejos en la frente. Así habíamos ganado la guerra, cuando ya murió el paisano San Martín. Cuando estas llamas avanzaban reflejando sus espejos y levantando polvareda como nube que cubría los cerros, los chilenos habían dicho asustados: ¡ay, tanta gente! El batallón peruano avanza gritando como alud. Así el peruano había ganado la guerra, por las llamas.
Por eso es que en las monedas y en las cajitas de fósforo está el retrato Ilia de la llama. Cabe preguntarse, ¿qué fue lo que Gregorio aprendió de su entorno para contar esta historia del Perú como la cuenta? Del mismo modo, propongo que enfrentemos los silencios, omisiones y errores de Guamán Poma de una manera flexible, que considere fuentes más allá de las tradicionalmente estudiadas y que aún permanecen invisibles. Y con esto concluyo. El enredo mental con el que se ha calificado a la nueva crónica y buen gobierno no solo no caracteriza a la narración de autores como Guamán Poma de Ayala o declarantes como Condori Mamani, sino caracteriza más bien las lecturas limitadas cuando no consideramos que nuestros escritores andinos pensaban en quechua, probablemente en castellano, miraban su mundo a través de ambas lenguas y escribían o se expresaban en más de una. Hasta aquí. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Rocío Quispe Agnoli por esta excelente exposición y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Profesora, hay una primera pregunta que dice, ¿Guamán Poma fue autor directo de las ilustraciones o recurrió a la asistencia de alguien más? Es posible que haya recurrido a la asistencia de algo más, es posible que haya tenido ayuda, lo cual no era inusual en la forma como se producían las obras, tanto escritas, ¿no? Mi colega Pepe Cárdenas Bunsen de la Universidad de Vanderbilt tiene una hipótesis de que la crónica fue dictada, por lo tanto puede haber otra mano, ¿no? Amanuense. Y los dibujos también son posibles que haya tenido un asistente, pero los estudios codicológicos que se han hecho hasta ahora no distinguen necesariamente diferentes manos. Ahora, ustedes saben que, por ejemplo, en la Escuela Cusqueña de Pintura, ¿no? O en los talleres de los pintores coloniales, ¿no? Había el maestro pintor, pero también tenía una serie de asistentes, esto es muy interesante, que se ocupaban, tenían su especialidad en diferentes partes de la composición pictórica. Por ejemplo, estoy haciendo una generalización, habían asistentes que se especializaban en manos, eran perfectos para manos, otros que se especializaban en rostros, ¿no? Otros que se especializaban en paisajes. Así que es posible que hubiera tenido un asistente. No obstante, a lo largo de la crónica, Guamán Poma de Ayala no lo menciona, nunca menciona un asistente. Así que lo único que nos queda allí es seguir con el examen codicológico a ver si podemos distinguir distintas manos. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Cómo llegó la crónica de Guamán Poma a Copenhague? Esa es una historia fantástica y me gusta contarla porque es una historia para Netflix. Guamán Poma de Ayala sabemos que él termina su crónica y camina, hace un viaje a pie, ¿no? Desde Huamanga hasta la ciudad de Lima portando una copia de su crónica. Porque tenía que entregarla oficialmente al virrey del Perú, que estaba en Lima, y entonces el virrey la recibía y la mandaba a España para conseguir permiso de impresión, que era lo que él quería conseguir. Entonces la crónica llega a España y se pierde. Ahí se pierde, va en algún inventario, ¿no? De la Corte Real, está en algún archivo privado de la Corte Real Española, y entonces en algún momento, hacia fines del siglo XVII, comienzos del XVIII, hay
como un traspaso de documentos como parte de un regalo, ¿no? Puede ser, o de negociaciones diplomáticas, y en esta transacción que no está clara, ¿ya? No está clara hasta lo que sabemos, la crónica pasa a Dinamarca, ¿no? O a los Países Bajos, ¿no? Bueno, Dinamarca, esa zona, y aparece citada en la colección de la Biblioteca Real de Cajamarca en el siglo XVIII, 1700. Ahora, si ustedes han visto los dibujos, ¿no? Y el texto de la crónica es una crítica, o tiene secciones de una crítica feroz. Los dibujos son muy gráficos, violentos, hay mucha violencia en ellos, así que debía ser probablemente un texto muy censurado y censurable, ¿no? Sin embargo, varios estudiosos, entre ellos justamente Roland Adorno, entre varios otros, Mercedes López Baralt, ¿no? Señalan que justamente son los dibujos que tienen lo que preservó a la crónica, porque llamaban la atención, porque eran imágenes icónicas, llamaban la atención. Pero estas son hipótesis, no sabemos cómo, exactamente cómo pasó de España a lo que es hoy Dinamarca. Y bueno, se ha quedado allí, es pequeñita, tendemos a pensar que tiene un formato muy grande, pero no, es bastante pequeñita, como el tamaño de un cuaderno, ¿no? de notas. Tenía una letra muy bonita, ¿no? Tiene una letra clarísima. Esto quiere decir que él tenía mucha práctica, o si tuvo amanuenses a los que dictaba, también tenían mucha práctica, ¿no? Es una letra de notario, clarísima. Hoy día se conserva allí, es muy difícil acceder a ella a menos que uno esté haciendo un examen o consiga todos los permisos y justifique por qué el acceso a ella. La carta donde él anuncia que tiene una copia para Felipe III, que mencioné al principio, son 3 folios y se encuentra en el Archivo General de Indias. Yo la pude ver hace muchos años, la pude tocar, fue sumamente emocionante para mí, pero hoy en día ya no permiten tocarla, se puede ver digitalizada y no se puede tocar, a eso voy, ¿no? Por cuestiones de preservación. Y luego está también otros textos que están conservados en el Perú, que es textos que Guamán Poma escribió como notario de indios, como escribano de indios, ¿no? Curiosamente, en esos textos él no firmaba con Ayala, él simplemente firmaba Guamán Poma. Esto fue antes de la crónica. Lo siento, respondo más de lo que me preguntan, es que me entusiasmo. Hay una siguiente pregunta, dice, ¿el Supay es el Muki de las minas? No lo sé, puede ser una variante. Es muy interesante la pregunta, porque en los artículos que he leído, y yo creo que el artículo que tiene la investigación lingüística más completa hasta el día de hoy es justamente este artículo que se titula Supay, nada más Supay, de Gerald Taylor, de 1980. Es fantástico ese artículo y se lo recomiendo. Y no he visto en ese artículo ninguna alusión a Muki. Sin embargo, no me sorprendería, y no me sorprende, que en realidad Supay es un personaje del supernatural, de lo sobrenatural, del mundo sobrenatural. Se asocia con el inframundo, pero también sale en el mundo, ¿no? Y el Muki también tiene una carga semántica traducida al castellano. El problema aquí es la traducción, ¿no? Con duendes, ¿no? Con duendes duendes, más que fantasmas, duendes. Así que es posible que sean todos parte de una familia semántica, por llamarlo así, y no sorprendería que se intercambien,
¿no? Pero es lo que estoy planteando ahorita es una hipótesis, ¿ah? Hay que estudiarlo. Es un buen tema de estudio. Estamos recibiendo saludos desde Puno y Arequipa. ¡Ay, qué gusto! Hay una siguiente pregunta. Guamán Poma de Ayala hablaba de conquista, usaba ese término. Sí, sí lo usa. Sí lo usa. De hecho, la crónica está dividida en dos partes grandes, ¿no? La nueva crónica, que es como el mundo antes de la conquista, el mundo andino antes de la conquista, la dinastía inca, etcétera, ¿no? Y luego Buen Gobierno, perdón, que es el mundo después de la conquista, que es el mundo colonial, ¿no? Y entre los dos hay un capítulo que yo lo llamo un capítulo bisagra, porque actúa como una bisagra entre estas dos partes. Es un capítulo relativamente breve que se llama Conquista. Es el capítulo de la conquista y lo que allí narra es justamente la llegada de Francisco Pizarro, la captura de Atahualpa y las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Así que sí lo menciona, pero al mismo tiempo acuérdense que él está tratando de alinearse o utilizar este argumento de Bartolomé de las Casas de la guerra justa, de que hubo conquista, pero fue una guerra injusta porque el hombre andino no puso resistencia. Ya. Una siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes teóricas empleadas para las categorías, entre comillas, silencio y ambivalencia? Para silencio he partido mucho de estudios lingüísticos sobre el silencio y ahorita no puedo mencionar a los autores, los tengo en un archivo, ¿no? Pero, y ambivalencia es, lo defino a partir de la definición general y luego voy también a los estudios de la semántica, cómo funciona la ambivalencia y la ambigüedad. Para eso utilizo mucho el horizonte de estudios lingüísticos y la pragmalingüística también, ¿no? Cuando digo los silencios importan, comunican significado, ¿no? No están por gusto, tienen un sentido, ¿ya? Así que el marco general, si puedo decir, es la pragmalingüística. Una siguiente pregunta. ¿La extirpación de idolatrías modificó el significado del término supay? Sí. No lo he mencionado en los textos que he citado a lo largo de esta presentación, pero definitivamente, sí, ustedes saben que la extirpación de idolatrías pues es la hermana de la Inquisición para poder, digamos, acceder a los lugares de culto indígenas, a esto que yo llamo lo sagrado andino, ¿no? Y la idea es erradicar lo sagrado andino, lo tienen que erradicar por completo, de allí el nombre extirpación de idolatrías. Lo sagrado andino pasa a ser idolatría. Y claro, el manuscrito de Huarochirí, redactado en quechua pastoral, muy importante, y también y luego traducido al castellano por el extirpador Ávila, utiliza el término supay también como sinónimo o traducción del diablo. Sí. Toda la documentación producida por autores del horizonte cristiano hacen esa correspondencia. El que no lo hace es justamente Domingo de Santo Tomás en 1560. Él habla de duendes y espectros, pero no de demonios. Y luego el término se va corrompiendo, ¿no? Se va imbuyendo de esos significados del mal que se asocian con el demonio como se entiende en el cristianismo.
Hay una siguiente pregunta. Hay una teoría que afirma que Guamán Poma no es el autor de la crónica. ¿Qué opina de ello? Sí, yo recuerdo, tengo una historia al respecto. Yo estaba terminando mi tesis doctoral cuando esa situación surgió. Y yo recuerdo, al principio estaba preocupada. Ahora, yo soy una persona que estudió lingüística, literatura. Mi análisis es textual, discursivo, literario. Los textos, incluso los históricos, son representaciones. Así que yo recuerdo que hablando con mi director de tesis, que es Julio Ortega, que fue Julio Ortega, que va a hacer una de las presentaciones en unas semanas, bueno, él me dijo, anota que estás al tanto de la controversia, pero en realidad no afecta al tipo de trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo recuerdo también cuando ese reclamo, ¿no? Se presentó en un foro público, en un simposio organizado por Franklin Peace en la Universidad Católica, hace muchos años. El profesor Rodolfo Cerrón Palomino, bueno, primero que en ese momento, cuando se lanza esta idea, que los tomó a todos los oyentes de sorpresa, nadie respondió, y el que respondió fue el profesor Cerrón Palomino, el lingüista andino, que también fue mi profesor en la Universidad Católica, y él dio 3 ejemplos lingüísticos, ahorita no recuerdo cuáles, pero dio tres ejemplos lingüísticos para señalar que lo que se estaba presentando no podía ser verdad, ¿no? Que no era el caso. Luego han habido una serie de, de reuniones, simposios, exámenes, y yo creo que han habido muchos estudios, sobre todo codicológicos, que eso es lo que, una de las cosas importantes, ¿no? Para demostrar que hay algo fraguado. Ahora, yo he leído la nueva crónica y buen gobierno más de una vez por el trabajo que tengo que hacer. Cada vez que la leo encuentro algo nuevo, es una maravilla. Yo quisiera que la estudiaran más, ¿no? Y desde el punto de vista del estilo, de composición, del análisis del discurso, de las líneas discursivas, de la facción o de la factura de los dibujos, aún si hubiera utilizado asistentes que él estaba dirigiendo, yo también pienso que Guamán Poma sí es el autor de la crónica, sobre todo cuando lo comparan, si lo comparamos con los otros o las otras evidencias textuales fuera de la crónica que han sido escritas por él, ¿no? Como el expediente Prado Tello, donde están sus textos como escribano de indios, y la carta de 1615, que está en Sevilla. Esa es mi opinión personal. Sí. Hay una siguiente pregunta. Dentro de la crónica hay una expresión que se repite constantemente, que es el mundo al revés. Sí. ¿Qué significa? El mundo al revés, primero es un motivo que viene de la tradición medieval española, así como está en español. Lo que sucede es que coincide también en quechua o en el mundo quechua, en el mundo andino, coincide con esta idea de que las cosas se voltean, es una especie de pachacuti, ¿no? Que el mundo justamente se pone al revés, ¿no? Así que es interesante, yo creo, ese es uno de los casos en que una idea, ya no estoy hablando, o sea, la frase refleja una idea, un concepto de la tradición europea que encuentra, yo no voy a hablar de sinonimia porque no creo que haya sinonimia, pero sí por lo menos una intersección con la idea de Pachacuti, que el mundo se pone
arriba y abajo. Ahora, ojo que Pachacútec también se asocia con el final del mundo, ¿ya? El final del mundo para que empiece otro mundo, ¿no? Entonces, ahí hay conexiones, no son exactamente lo mismo, pero son conexiones y alude pues al desorden, a un desorden, a un caos, ¿no? Que las cosas se cambian de lugar, que por ejemplo, esto está también muy bien explicado muy, me gusta mucho el manuscrito de Gorochiri. Allí hay leyendas, ¿no? O relatos donde antes, como anuncio de un Pachacuti, por ejemplo, los animales se ponen a hablar, ¿no? Se ponen a hablar e insultan al hombre, o si no, los objetos inanimados se vuelven animados y empiezan a perseguir a los hombres, ¿no? Entonces, esas son instancias del mundo al revés que preceden a Pachacutic, que puede ser una catástrofe natural, algo que se interpreta como final de, de una época para empezar otra. Ahora, en el caso de Guamán Pomá Ayala, es posible debido a que él no era mestizo, racial, étnicamente hablando, sus dos padres eran indígenas. Él es segunda generación después de la conquista. Entonces es posible que se activara esa idea de Pachacútec, pero él también está utilizando el concepto de mundo al revés porque le resulta muy útil justamente para tipificar la sociedad colonial después de la conquista, que todo se trastoca, ¿no? Que todo se trastoca y que las cosas no están en su lugar. Okay. Una siguiente pregunta sobre el origen de Guamán Poma. Unos dicen que nació en Huánuco, otros que nació en Ayacucho. Según usted, ¿dónde nació Guamán Poma? Ok, esa es una muy buena pregunta. Por muchísimo tiempo se pensó que él era huamanguino, ¿no? Que era original nativo de Huamanga, porque además él tuvo una disputa de tierras en Huamanga y como pierde la disputa de tierras con los indios chachapoyas, que venían de Chachapoyas, de la selva alta, que los chachapoyas se habían aliado con los españoles en la guerra de conquista, entonces como pierde ese juicio, ¿no? Y pierde las tierras, lo destierran, ¿no? Lo destierran de Huamanga. Y según Rolén Adorno, justamente es ese momento álgido en que él tiene esta pérdida, porque perder la tierra es también perder comunidad, es perder identidad en ese momento. Entonces él, con todo el conocimiento que había adquirido como intérprete primero de extirpador de idolatrías y luego de escribano de indios, él probablemente decide empezar a recopilar esta información para escribir su nueva crónica. Entonces, debido a eso, tendemos a pensar que él es originalmente de Huamanga. Sin embargo, él dice que él lo declara en su crónica también, y hay varios estudios que han trazado esto. Él dice que sus antepasados vienen de Huánuco, ¿no? Vienen de Huánuco y que emigran hacia Huamanga, ¿no? Emigran o son movidos hacia Huamanga en un movimiento semejante a lo que podrían haber sido los mitimaes, que ustedes saben, ese es otro problema de mala traducción intencional probablemente, ¿no? Porque los mitimaes no eran advenedizos como los traducen los autores españoles después de la conquista, sino que eran enviados por el Inca, ¿no? Para poder cumplir con el proceso de penetración ideológica del gobierno Inca, ¿no? Entonces a veces él reclama que su familia tenía esa condición y que vienen de Huánuco. Lo que no sabemos es si él nació en Huánuco o si él nació en Huamanga, pero tiene sus padres o sus antepasados tienen
enlaces, ¿no? con Huánuco. Ahora, el otro problema es cuando él habla de sus padres, siempre dice que son indios cristianos muy piadosos, ¿no? Y los ubica no los ubica en el Cusco, él no dice que están en el Cusco, pero están en Huamanga, pero tienen la descripción de los lugares donde él los ubica, los presenta prácticamente como indios nobles, ¿no? Miembros de la nobleza eh, eh, andina, que se confunden con los de la nobleza inca. Él distingue más de una vez que él no es necesariamente miembro de la nobleza inca, pero sí de una nobleza local, ¿no? Sí, acá hay una siguiente pregunta. ¿Podría ampliar lo indicado en las crónicas de Guamán Poma sobre el maltrato a la población indígena? Todo el buen gobierno tiene capítulo tras capítulo sobre ese tipo de maltrato a todo nivel y va por castas también, ¿no? Y también habla de las mujeres españolas maltratando a las mujeres indígenas. Hay dibujos sumamente violentos, explícitos, ¿no? Hay un dibujo, por ejemplo, en el que una mujer de la península tiene a una india cogida por los cabellos y le está pegando con lo que parece, yo originalmente había pensado, parecía una plancha, ¿no? Una de esas planchas que se ponían las piedras calientes para poder planchar y resulta luego que gracias a los estudios de otros colegas no eran planchas sino son los zapatos. Ustedes, es muy interesante los zapatos que usaban las mujeres españolas en el siglo XVI-XVII que tenían unas plataformas enormes por cuestiones totalmente pragmáticas, ¿no? Que es justamente para elevarse del suelo mientras camina. Luego ustedes saben, hay una serie de dibujos donde se aprecia el abuso y la violación física, ¿no? Contra hombres y mujeres de los indios, y él lo repite, y lo repite, o sea, lo repite en el texto y lo repite visualmente, ¿no? Es una de sus letanías, y luego él se queja, el famoso, y no hay remedio, todo esto pasa y no hay remedio, ¿ya? Así que la violencia, la descripción de la violencia sobre todo en el buen gobierno, es una base fundamental para sustentar las reformas de buen gobierno que él trata de presentar, que él presenta simbólicamente al rey, ¿no? En el famoso capítulo, el capítulo de la pregunta, ¿no? Es muy difícil leer Guamán Poma en esa parte. Yo recuerdo la primera vez que lo tuve que leer a fondo, ¿no? Que es cuando estaba trabajando la tesis doctoral. Yo recuerdo que era muy duro, es muy duro leer esa parte, porque no solamente son los dibujos, sino que él describe lo que está pasando en los dibujos. Es doloroso, por lo menos para alguien como yo, estoy segura que muchos compartiremos esa forma de sentir o de reaccionar ante el texto. Es un texto doloroso. Hay una pregunta más. ¿Qué sugerencias brindaría a docentes de educación secundaria para acercar a lectores jóvenes a la obra de Guamán Poma u otros cronistas de Indias? Lo fantástico de la obra de Guamán Poma Ayala son los dibujos, ¿no? Así que los dibujos son una manera didáctica para iniciar el contacto con estudiantes de todos los niveles. Yo los utilizo en mis seminarios de doctorado, los he utilizado en seminarios, disculpe, en clases de pregrado. No he enseñado en escuelas secundarias, no tengo esa experiencia, pero yo creo que seleccionar
ciertas secciones de la crónica y luego presentar un resumen de la historia que está pasando y luego presentar el dibujo y ver. Yo he hecho esto con estudiantes de pregrado y posgrado y a mí me funciona. Yo siempre muestro las figuras, les cuento les doy el contexto general, pero no les doy tampoco muchas claves porque quiero que hagan el trabajo de reflexión. Entonces, luego utilizo las figuras y les pregunto qué es lo que ven. Porque la otra cosa, cuando utilizamos imágenes, ilustraciones, textos visuales, la gente está acostumbrada a ver, pero no a ver más allá del ver, ¿no? Tienen que ver de una manera crítica y tienen que conocer el código visual. Entonces, la primera vez yo siempre les muestro las ilustraciones o los dibujos sin darles claves del código visual, porque hay códigos visuales para entender los dibujos y las ilustraciones de Bauman. Y luego hay todo un antecedente impresionante. Mercedes López Baralt y muchos otros lo han señalado, sobre todo los historiadores de arte, ¿no? Con el que se pueden hacer muchas correspondencias, como las que yo he señalado aquí a propósito de La nave de los locos de Sebastián Brandt. Así que primero exponerlos a ver qué es lo que ven, que me digan qué es lo que ven, y después en un segundo momento, empezar a enseñarles el código visual que se esconde, ¿no? Y entonces empezar a interpretar detalles de la ilustración que no se han visto antes. Y los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, siempre tienen un aha moment, ¿no? No me había dado cuenta, ahora lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, el dibujo de Colón y todos los conquistadores, ese es un dibujo que lo que la gente suele decir cuando lo ve primero, dice, eso es totalmente anacrónico, ¿no? Están todos estos personajes históricos juntos en un barco, y eso no pasó, ¿ya? Entonces, y de ahí viene el juicio de que Guamán Poma de Ayala no estaba bien de la cabeza, se le enredaba todo en la cabeza. Y luego fue un hallazgo lo del casual, no fue planeado lo de la nave de los locos de Sebastian Brandt. Yo os digo que esto siempre es la materia de la investigación, ¿no? Que buscamos y de pronto por donde no lo esperamos aparece una clave y hay que seguir con la clave. A ver qué más encontramos, y empecé a encontrar correspondencias, y no solamente es un dibujo con un grabado, sino que hay varias correspondencias a lo largo de estas dos obras. Pues, ¿no? Bueno, en fin, yo utilizaría los dibujos, dar un contexto general y luego trabajar con las ilustraciones y primero que interpreten lo que vean, a ver qué es lo que ven. Eso es muy interesante, porque cuando la gente dice lo que ve, me están diciendo más de ellos mismos que de lo que realmente está en el texto visual. Y luego, en un segundo momento, empezar a enseñarles a ver cómo probablemente Guamán Poma lo estaba viendo. Hay muchas claves también para lectores no españoles, o sea, de la época, quiero decir. Hay muchas claves en los dibujos de Guamán Poma que un lector o una persona indígena que conoce el código visual andino, estoy hablando del siglo XVI-XVII, inmediatamente lo interpreta. Y un lector español no lo veía. Y él lo hacía a propósito. Yo creo que lo hacía a propósito. Tenemos saludos de la Biblioteca de los Olivos, de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, en Lima. Bueno. También saludos desde Huancayo, Lambayeque, Yanacancha, en Pasco, Chimbote, Trujillo, Ayacucho. Saludos desde Chile también. Y bueno, esta ha sido la última pregunta, doctora Rocío Quispe Agnoli. Quisiéramos pedirle una reflexión final en torno a la conferencia que usted ha desarrollado tan magistralmente.
Gracias. Lo primero es, les voy a compartir una anécdota que sucedió hace más de 20 años y sucedió justamente en una clase que tomaba con el profesor Julio Ortega, cuando estaba haciendo el doctorado en Brown. Yo recuerdo que Julio dictó una clase sobre cronistas andinos y la clase era el Inca Garcilaso y Guamán Poma Ayala. Éramos 10 estudiantes de doctorado y para el proyecto final teníamos que escribir un trabajo, ¿no? Un trabajo académico. Entonces, repito, éramos 10 y entonces él nos dejó elegir sobre qué tema, qué autor queremos trabajar. De los 10, 8 eligieron el Inca Garcilaso de la Vega. 2 eligieron trabajar Guamán Poma de Ayala. Yo fui una de esas 2 personas. La segunda persona es un colega, bueno, ahora él es un profesor en la Universidad de Puerto Rico, José Santos, que se especializa en ilustración siglo XVIII. Y yo recuerdo que le pregunté a mis compañeros que venían de diferentes partes del mundo. Mis compañeros de clase eran latinoamericanos, norteamericanos y españoles. ¿Por qué? Y ellos me dijeron que estaban encantados con Guamán Poma, pero que les intimidaba mucho el texto, ¿no? Y que eh, les encantaban los dibujos. Otra vez ahí viene una de las cosas atractivas de la crónica, pero que les intimidaba mucho el texto. Y esa afirmación la he escuchado varias veces. Hay muchos estudios sobre Guamán Poma, en la forma de artículos académicos, capítulos de libros, y eso está muy bien. Pero necesitamos más estudios comprensivos, monografías académicas, quiero decir, sobre Guamán Poma y su época. Y él no es el único, o sea, él es extraordinario, realmente es extraordinario, pero y es una mina de temas. Yo lo he trabajado mucho, a veces lo dejo para poder hacer otros proyectos, pero siempre me jala de regreso y siempre encuentro nuevos temas. Así que yo quisiera animarlos a que vayan más allá de esa intimidación que les puede dar el texto por razones lingüísticas, por razones que no entiendo el código textual o visual, lo van a aprender, es una cuestión de lecturas y es una mina de temas que no se acaba. Así que, y luego hay también muchos indios litigantes como Guamán Poma Ayala que están perdidos en el archivo y mujeres. Mujeres es uno de los temas que estoy trabajando ahora. Mi segundo libro, El Nobles de Papel, es sobre una mujer que se reclama miembro de la nobleza inca en el siglo XVIII en México. Ella está en México, ¿no? Y pude reconstruir toda la genealogía de la familia Uchu Inca desde Lambayeque en 1500 hasta México 1800. Entonces, y esto está en el archivo. Yo he publicado un libro que es solamente la punta del iceberg, pero hay un montón de material en el archivo. A lo que voy es que hay muchos personajes indígenas, incluidas mujeres. Es una de las cosas que, como les digo, estoy trabajando ahora desde hace un buen tiempo, porque todo es material inédito de manuscrito sobre mujeres usualmente de la nobleza inca o que tenían cierto estatus para poder tener acceso a los recursos de escritura y de lectura, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que escribieran necesariamente con su mano, pero sí tenían control del proceso de enunciación. Y para tener el control, o sea, yo quiero que tú escribas lo que yo te digo y yo te pago, ¿no? Entonces yo tengo el control del proceso de enunciación. Para poder tener ese control tenían que tener recursos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y yo los invito a que lo hagan. Este año, por ejemplo, saqué en colaboración con Carlos García Bedoya un número especial de la revista Letras de San Marcos solo dedicado a Guamán Poma Ayala, todos estudios nuevos. Así que
es una mina inagotable de temas y yo creo que nos ayuda a comprender muchas cosas acerca de nosotros mismos. Y quisiera compartirles algo. Voy a hacer screen share, voy a compartir la pantalla, disculpen, para terminar, que encontré hace unos días. Es una imagen. A ver, déjenme. Ya, que me gusta mucho. Estaba pensando qué es lo que haría Guamán Poma Ayala hoy día, pues, ¿no? En la situación actual, y encontré, fíjense, esto lo encontré en Twitter. Y el texto que tienen ahí es el texto de Twitter de Felipe Arias Escobar, que menciona a la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, el departamento o el programa de historia. Dice: hermoso esto, la carrera de historia de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia hizo este instructivo inspirado en la maravillosa nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. Así que aparece muchísimo en la cultura popular de los Andes. Se han hecho cómics, se han hecho historietas utilizando, ¿no? Parte del código visual y el formato de Guamán Poma de Ayala, y eso quiere decir que realmente nos llega, y hay que trabajarlo más. Me gusta mucho hagamos historia y luchemos contra el coronavirus, ¿no? Lleva siempre un barbijo, que son los guantes, lávate las manos con frecuencia, quédate en casa y respeta la distancia social. Ese dibujo me gusta mucho. Así que, bueno, los dejo con eso, y repito, Guamán Poma estaría muy contento de que tantas personas lo estuvieran escuchando. Muchísimas gracias, doctora Gracias a Rocío todos. Quispe Agnoli. Le reiteramos nuestro agradecimiento por tan extraordinaria conferencia, y tenemos más saludos. Últimos saludos desde Huaraz, desde Ilave, Ica, saludos desde Tacna, saludos desde la Biblioteca Comunitaria de la Casona de Ric en Breña, saludos desde Piura, Cajamarca, La Oroya, saludos desde Huaral, saludos desde México, saludos desde Uruguay. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que han seguido con nosotros la conferencia de la doctora Rocío Quispe Agnoli. Les recordamos también que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación virtual atendiendo las necesidades que estamos viviendo en el contexto actual, que debemos todos permanecer en lo posible en casa, y todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en YouTube como en Facebook y en nuestro podcast. También los invitamos, los esperamos para asistir a nuestra próxima sesión del programa de literatura peruana el viernes 17 de julio, igualmente a las 7 de la noche, fecha en la que el investigador José Gabriel Valdivia conversará sobre el tema La poesía de Mariano Melgar, prolegómenos al problema de la nación en el proceso de la independencia del Perú. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.